Dios lo bendiga, que la paz del Señor esté en cada familia. Los saludo, mi nombre es Lucas y pertenezco a la iglesia Yo Soy la Vid Verdadera y al ministerio evangelístico Jesús Cambia Vida. Quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en este día, que sea de bendición para tu vida. Qué bueno que podamos abrir nuestros ojos y dar las gracias a Dios por un día más de vida. Gloria sea el nombre de Dios. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Está en Santiago capítulo 4. Te adoramos, Jesús. Dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Wow. El título se llama La amistad con el mundo. Aleluya. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice su palabra. ¿Son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué palabra? Porque nosotros entendemos por la palabra de Dios que hay una guerra interna diariamente, todos los días. Todos los días hay una guerra constante. Tú decides de levantarte, tú decides de un día más servir a Dios, de un día más poner a Dios en el primer lugar. Tú decides, hay un combate interno. Das una pregunta, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Es una pregunta. ¿No son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Claro que sí. Dice la palabra del Señor que nosotros, aleluya, hay una guerra interna entre la carne y el espíritu. La carne quiere hacer lo que le agrada hacer a la carne. Mas el espíritu siempre está dispuesto, el espíritu siempre va a estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Por eso siempre hay una guerra constante dentro de nuestra vida, de nuestro ser interior. Cuando vienen los malos pensamientos, ira, envidia, enojo, ¿por qué? Porque la carne se quiere manifestar. Por eso hay una guerra diaria, constantemente en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor en este día, aleluya, me entrega esta palabra para hacerte entender que hay una guerra constante y depende de lo que tú alimentes lo que va a prevalecer. La guerra, aleluya, siempre está, diariamente hay una guerra. ¿Cuántas veces te ha pasado que te levantas y no sé, hiciste tal cosa y te levantaste, te fuiste a higienizar y te olvidaste orar de Dios, o no oraste, o pasa el día? Y muchas veces sabemos que Dios existe, pero muchas veces no lo ponemos a Dios en el primer lugar. Hay una guerra interna adentro de nuestros miembros, que la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Y te lo voy a demostrar con la palabra del Señor. Te lo quiero demostrar. Dice la palabra del Señor que Jesucristo, antes de ser crucificado, dice que le dice a sus discípulos: vamos a velar, vamos a orar, a velar. Y cuando Jesucristo va a la hora, va al rato a ver a sus discípulos si estaban orando, si se habían dormido. Y Jesucristo, aleluya, en el libro de San Mateo y en el capítulo 26 y verso 41 le dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso siempre va a haber una guerra interna en nuestras vidas. Siempre va a haber un combate a ver quién prevalece. Todos los días de nuestra vida va a haber un combate. Por eso es muy importante que diariamente tengamos una comunión con el Padre que está en los cielos, para poder predominar, que nuestro espíritu predomine.
un día que nos dejemos de alimentar del Espíritu Santo de Dios, despacito vamos a ir decayendo, despacito. Tú puedes decir, no, yo estoy firme en el Señor. Sí, claro, pero despacito entran cosas de la carne, entran despacito, enojo, envidia. Eso es cuando nosotros le damos lugar a la carne. Es importantísimo como hijos de Dios estar en comunión constantemente, porque en este versículo dice, ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aleluya. La Biblia nos enseña que el Señor nos dio libre albedrío. Tú escoges la bendición, tú escoges servir a Dios, tú escoges hoy levantarte y darle gracias a Dios, tú escoges de escudriñar la Biblia, de escuchar alabanza, de darle lugar al Espíritu, o no, tú lo escoges. Él no te obliga a nada, pero todo lo que está escrito en su palabra es para beneficio de nuestra alma, porque la guerra es diaria, es constantemente. Para colmo tenemos nuestro adversario que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero he entendido que aparte de nuestro adversario está nuestra propia carne, nuestro propio yo. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo y muchas veces es la carne, nuestro propio yo, que no quiere servir a Dios. Y ahí donde aprovecha el enemigo y toma ventajas. Aleluya. Dice la palabra del Señor que los pleitos y las guerras no vienen de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8 y verso 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne está totalmente con pasiones de la carne, lejos de Dios. No tienen un acercamiento con Dios. ¿Cómo puede ser que un hijo, una hija de Dios agrade a Dios cuando no tiene tiempo? Cuando solamente se acuerda en los momentos difíciles. Y la guerra es constante. La guerra que está dentro de nuestras vidas con la carne es constante. Hay una guerra que día a día tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús y decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empezar un día con el Señor, dándole gracias a Dios y decirle, Señor, fortaléceme. Porque muchas veces no tengo las ganas de escudriñar la palabra. Muchas veces no tengo ganas de escuchar alabanza o en este tiempo de pandemia estar conectado al Facebook de la iglesia. ¿Por qué? Porque la carne muchas veces predomina y quiere hacer otras cosas que a Dios no le agrada. Por eso es una guerra constante. Jesucristo lo dijo. La carne es débil. El espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne es débil. Si tú no te dedicas a tiempo a Dios, va a predominar la carne. Ahí cuando vienen los malos pensamientos. Ahí cuando vienen los pensamientos malos a nuestra vida. Cuando el viejo hombre quiere presentarse. Cuando la carne empieza a predominar. Cuando ahí realmente estamos en gran problema. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 13:14 dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es diariamente que tú te tienes que vestir del Señor Jesucristo. En otras palabras, todos los días tienes que buscar de su presencia. ¿Para qué?
para que no predomine la carne, para que no prohibáis para los deseos de la carne. Si tú te alejas de Dios, si tú no tienes comunión con el Señor diariamente, la carne va a empezar a querer tomar dominio de tu vida, de tu mente, de tus actos, de tus acciones. Vestío del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne, dice Romanos 13:14. Jesucristo mismo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando la carne empieza a tomar control de nuestras vidas, ahí empiezan los problemas, las guerras, los pleitos, los celos entre los mismos hijos de Dios. Hay un versículo que no lo he notado, pero hay un versículo poderoso que está en Corintios, donde habla que es necesario que haya disensión entre los mismos hijos de Dios para ver quiénes son aprobados. Porque los que están llenos de su presencia, los que son del Espíritu van a prevalecer. Pero los que están lejos de Dios se van a manifestar enseguida. Van a manifestarse, se van a creer. Por eso es muy importante mantenerse diariamente firme en las cosas de Dios. Claro que uno puede cometer errores, pero los errores son para aprender. Los errores son para edificarte. La Biblia nos enseña en Efesios, dice: airados pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Muchas veces puede agarrarlo un enojo, pero es bueno ser, aleluya, reconocer, tener la razón o no y pedir perdón. Para que no se junte nada en nuestro corazón, para que la carne no empiece a predominar, para que la carne no empiece a manifestarse y guarde rencor, ira en nuestros corazones. Porque ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No son de nuestros miembros los cuales combaten dentro de nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense, mi hermano, lo que dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1 y verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que cada uno es atraído de sus propios concupiscencias, sus propios pensamientos, de sus propios deseos carnales que se manifiestan. Es atraído y seducido. Podemos ver, mi hermano, que es así. David tenía un corazón conforme al de Dios. David tenía un corazón agradable al de Dios. Pero si vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, podemos ver cómo David descuida esa comunión con Dios. Por eso es muy importante que diariamente tengamos una comunión con Dios. Descuida esa comunión con el Señor. Y al descuidar esa comunión con el Señor, de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones, miró a esa mujer que le dijeron: no, es casada, tiene su esposo, pero a él había ya en su corazón se le había gestado algo. Y su deseo de su propia concupiscencia ya la gestó en su ser. Fue seducida por sus pasiones. Y a él no le importó que era casada, sino él actuó conforme a su concupiscencia, conforme a sus pasiones y deseos. Por eso el Señor nos enseña que hay que estar siempre velando y orando para no entrar en tentación. Es muy necesario como hijo de Dios buscar siempre de su presencia. El apóstol Pablo dijo: el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, el que cree tener, aleluya, todo controlado, mire que no caiga. Es muy importante todos los días tener una comunión con el Señor. Todos los días enamorarse de Dios.
Todos los días, como dice su palabra, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, porque es el primer mandamiento. De Él vienen los demás mandamientos. Si nosotros tenemos a Dios en el primer lugar, los deseos, las pasiones, las guerras, los pleitos, ¿de dónde vienen? Dice la palabra del Señor. Son de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Pero tú y yo marcaremos las diferencias. Tú y yo entenderemos los errores que tuvieron los hombres y las mujeres de Dios para no cometerlos. Fíjense el ejemplo que le di de David, segunda de Samuel capítulo 11 en adelante. Miró, codició, de su propia concupiscencia fue atraído y seducido. Se había levantado por la tarde. Se ve que él no fue a la guerra, él no fue con sus soldados como lo hacía siempre. Él decidió quedarse. Y tú tal vez, tú no decidiste como habitualmente de buscar del Señor. En el camino del Señor no hay vacaciones. Tú te puedes ir de vacaciones. Yo me he ido de vacaciones fin de año, pero eso a mí no me impidió de buscar su presencia. Dios está de testigo que las veces que me he ido de vacaciones he ido a iglesias a visitar. La presencia de Dios irá conmigo. Su palabra dice: mi presencia irá contigo. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Y así fue, mi hermano. Donde vamos, el Señor nos acompaña. Pero nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor. Claro que es lindo tener vacaciones, pero no vacaciones espirituales. No nos podemos dar el lujo de tener vacaciones espirituales. No podemos darnos el lujo de hoy decir, bueno, hoy me tomo el día y no buscar de su presencia. La Biblia nos enseña, dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Cuando nosotros nos apagamos, le damos lugar a que la carne y los deseos de la carne se manifiestan. Romanos 8, capítulo 8, nos enseña que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero tú y yo hoy marcaremos un antes y un después. Tú y yo entenderemos que no nos podemos descuidar. Porque su palabra nos enseña que Él está buscando a quien devorar. Claro que la Biblia nos enseña también que en Santiago, no recuerdo dónde, pero en Santiago sé que también dice la palabra del Señor, que a veces nos levantamos desanimados, que a veces estamos caibajos. Como el mundo, como habla el mundo, hoy me he levantado con el pie izquierdo, hoy me he levantado desanimado. Pero en el nombre de Jesús, cambia esa atmósfera con tu boca. Tú tienes el poder en tu boca de cambiar toda atmósfera, toda negatividad, todo lo que si te has levantado mal, tú declaras, yo por fe declaro victoria en este día. No se puede empoderar de nuestra vida el doble ánimo. Hoy me levanto mal, mañana me levanto bien. Hoy quiero escudriñar la Biblia. Tal vez la lees por 2 días seguidos y después por un mes no la toca la palabra de Dios. De repente estás viendo el Facebook, escuchando alabanza por 2 o 3 días seguidos y de repente pasa un mes sin escuchar una alabanza. De repente empiezan a gestarse pensamientos malos en tu cabeza porque ves la realidad, que tal vez ves una realidad que es así. Pero todas tienes que dejar en las manos del Señor. Señor, esto me está superando. Señor, encárgate de mis cosas. Y el Señor dice, yo me encargaré de las tuyas. Por eso es muy importante buscar al Señor en todo momento. Porque la Biblia dice que las guerras y los pleitos, ¿de dónde vienen? ¿No son de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Claro que sí, pero nosotros en el nombre de Jesús tenemos que revertir toda esa situación, buscando de su presencia que la carne muera diariamente. Es todos los días que tú tienes que matar esa carne. No es que, de modo que estoy en Cristo Jesús, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Pero esa nueva criatura tú la tienes que mantener diariamente.
No es porque, oh, nueva criatura soy y ya está. No. Yo soy nueva criatura, pero porque soy nueva criatura, esto es mi alimento diario. Escuchar alabanza es mi alimento diario. Yo no puedo decir estoy en Cristo Jesús, ya está. No, equivocado. Hay que buscar del Señor todo momento. No, pero hoy, hermano Lucas, me he levantado mal. Mire la situación que estoy viviendo. Pasando por el peor momento de mi vida. Claro que pasamos por momentos trágicos, por momentos de tribulaciones. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 14 y verso 22 exhortaba y alentaba a los discípulos que era necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es necesario pasar por tribulaciones. Porque nuestra fe y nuestra confianza en el Señor se va aumentando más cuando tú buscas a Dios. Si tú no buscas a Dios por tus propios recursos, tarde o temprano te vas a ir decayendo, te vas a ir apagando. Pero el Señor en este día te está hablando. Te está hablando que las guerras y los pleitos vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Pero tú y yo hoy tenemos que marcar la diferencia, no darle lugar a que eso se manifieste en nuestra vida como hijo e hija de Dios. Tú tienes que buscar del Señor en todo momento, tú tienes que buscar de su presencia, tú tienes que ir a la fuente de Dios diariamente. No puedes ser de doble ánimo, tú no puedes estar hoy cantando alabanza al Señor y mañana por el piso. No lo puedes hacer. Tú estás, aleluya, en una carrera que es para la salvación de tu alma. Yo estoy en una carrera que el blanco es Cristo, que pase lo que pase, esa puerta angosta, ese camino angosto es lo que me lleva a la vida eterna. Yo no puedo desviarme, ir por el camino ancho y darle lugar a los deseos de la carne, a las pasiones, a los que mi carne quiere. Como hijo e hija de Dios, nosotros tenemos que entender que la carne es débil, pero el espíritu siempre va a estar dispuesta. Orad y velad, ¿para qué? Para no entrar en tentación. Claro que cuando viene la tentación, el Señor juntamente con la tentación te dará la salida. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, su palabra dice que juntamente con la tentación Dios te dará la salida. José fue tentado, pero en el medio de una tentación, de seducción, de literalmente una mujer le dijo, acuéstate conmigo. Pero José le dijo, ¿cómo puedo tentar a Dios? ¿Cómo puedo pecar contra Dios? ¿Cómo podría hacerle tan mal a Dios y pecar y hacer mal a mi amo? Que no me ha prohibido de nada, solamente de ti. ¿Cómo puedo hacer eso? Cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tu espíritu prevalece, no habrá tentación que te pueda vencer. ¿Por qué? Porque aunque vengan los pleitos, aunque vengan las contiendas, aunque los deseos se quieran manifestar, tu espíritu estará fuerte. Por eso es importantísimo como hijo o hija de Dios buscar de su presencia diariamente. Porque los deseos vienen de nuestros miembros, los cuales combaten dentro de nosotros. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No son de nuestros miembros los cuales combaten dentro de nosotros? Hoy es el día que tú y yo pongamos a Dios en el primer lugar. A partir de ahora, tú tienes que vencer todo lo que la carne quiere en tu vida. Aunque te has levantado sin fuerza, sin ganas, Señor, en el nombre de Jesús, tú me das la fuerza para poder, aleluya, ponerte en el primer lugar todos los días de mi vida. Cada día que tú te levantes, Señor, aquí estoy, delante de tu presencia. Dame la fuerza para escudriñar, para escuchar alabanza, para que los deseos de la carne no se manifiesten. Porque es una lucha diaria. Todos los días tú tienes que pelear con la carne. Y todos los días el Señor está dispuesto a darte la victoria. Tú escoges. Tú escoges la bendición o tú escoges la maldición.
El cielo y la tierra tengo por testigo, dice Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Tú escoges el espíritu o la carne. David, por no ir a la guerra, por quedarse un tiempo más en la cama, por creer que estaba firme, por creer que tenía todo bajo control, un día miró y sus pasiones, sus deseos se manifestaron y actuó. ¿Por qué? Porque la carne predominó. Pero tú y yo hoy marcaremos la diferencia. Tú y yo marcamos la diferencia. No le des lugar a tu carne. Sirva al Señor en todo momento y tu vida será diferente. En el medio del problema, Dios te va a dar la victoria. Que Dios pueda bendecir tu vida, tu familia y que la paz del Señor reine en tu corazón. Bendiciones.